Instituto Tecnológico de Acapulco. Ingeniería electromecánica. Materia, mecánica de fluidos. Trabajo de investigación de los conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos. Presentado por Mendoza Cortés Cristian Jair. Flores Sánchez Luciano. León Ávila Cristian Edgar. Temas desarrollados. Unidad 1. Conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos. 1.1 Conceptos de fluidos. 1.2 Densidad. 1.3 Peso específico. 1.4 Volumen específico. 1.5 Gravedad específica. 1.6 Viscosidad absoluta. 1.7 Viscosidad cinemática. 1.8 Fluido newtoniano y no newtoniano. 1.9 Modelo volumétrico. 1.10 Tensión superficial. 1.11 Presión. 1.12 Flujo. 1.1 ¿Qué es un fluido? Fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles, o las paredes de un recipiente. Los fluidos son los líquidos y los gases. Un bloque de mármol pesa 102 gramos. Se introduce despacio en una probeta graduada que contiene 56 centímetros cúbicos de agua. Una vez sumergido se lee 94 centímetros cúbicos en el nivel del agua. ¿Cuál es el volumen del mármol en centímetros cúbicos? ¿Cuál es su densidad? Solución. Datos. Tenemos la masa representado con m. Es igual a 102 gramos. El volumen del mármol sería la diferencia entre el volumen final de la probeta y el volumen inicial de la probeta. Es decir que el volumen es igual a 94 centímetros cúbicos, menos 56 centímetros cúbicos. Luego el volumen del mármol va a ser 38 centímetros cúbicos. Ya teniendo esta información, ya podemos aplicar la fórmula de densidad. Y esta fórmula nos dice que la densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Sustituyendo en la fórmula, la densidad es igual a 102 gramos entre 38 centímetros cúbicos. Esto es igual a 2.684 gramos sobre centímetros cúbicos. En esta práctica se comparará la densidad de 3 líquidos. Añadimos líquido para lavar vajillas. Añadimos alcohol etílico. Y añadimos aceite de girasol. Pues vemos que el líquido lavavajillas es más denso que el alcohol etílico. Y el alcohol etílico es menos denso que el aceite de girasol, entonces el aceite de girasol tiene una densidad intermedia entre el líquido lavavajillas y el alcohol. ¿1.2 ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. La fórmula para calcular la densidad es igual a la masa entre el volumen. En el Sistema Internacional de Unidades, la densidad se representa con la letra ρ, y sus unidades son kilogramos entre metros cúbicos. La letra m, minúscula, representa a la masa. Su unidad de medida es el kilogramo. Y la letra b, representa el volumen. Y su unidad de medida son los metros cúbicos. 1.3. ¿Qué es peso específico? Es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Su fórmula es: peso específico es igual al peso de la sustancia entre el volumen de la sustancia, que es igual a la masa de la sustancia por la aceleración de la gravedad, entre el volumen. Y esto es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. En el Sistema Internacional de Unidades, el peso específico se representa con la letra gamma. Sus unidades son newtons sobre metro cúbico. El peso de una sustancia se representa con la letra P, y su unidad es el kilogramo. El volumen de una sustancia se representa con la letra B mayúscula.
Su unidad es el metro cúbico. La densidad de una sustancia se representa con la letra ρ, y su unidad es kilogramo entre metro cúbico. La masa de la sustancia se representa con la letra m minúscula. Su unidad de medida es el kilogramo. La aceleración de la gravedad se representa con la letra g minúscula. Su valor es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. 1.4 ¿Qué es volumen específico? Es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es la inversa de la densidad. La fórmula para calcular el volumen específico es el volumen entre la masa. Y esto es igual a la inversa de la densidad, unidades en el Sistema Internacional de Unidades. Volumen específico se representa con la letra V minúscula y sus unidades son metro cúbico entre kilogramo. Volumen su símbolo es V mayúscula. Y su unidad es el metro cúbico. Masa su símbolo es m y su unidad es el kilogramo. Densidad su símbolo es ρ y su unidad es kilogramo entre metro cúbico. 1.5 ¿Qué es gravedad específica? Fuerza ejercida por la Tierra sobre un objeto específicamente, es la relación entre la densidad o el peso específico de una sustancia en comparación a otra que por lo general es el agua. 4c, fórmula. Gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Sus unidades se denotan en el sistema internacional. O también gravedad específica es igual peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Sus unidades se denota sistema inglés. Gravedad específica se expresa por las letras S y G minúsculas. La letra griega ρ se le conoce como densidad. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. A la letra gamma se le conoce como peso específico. Sus unidades son kilos newton por metros cúbicos. 1.6 ¿Qué es la viscosidad absoluta? La viscosidad absoluta es la relación del estrés de corte con la tasa de estrés. Es la resistencia interna de un líquido a fluir. La viscosidad absoluta se representa con letra griega μ. Su fórmula es esfuerzo cortante entre el gradiente de velocidad. En el sistema internacional sus unidades son los pascales por segundo. A, newtones por segundo sobre metro cuadrado. A, kilogramos sobre metro por segundo. En el sistema inglés es igual a libras por segundo sobre pies cuadrados. Práctica de viscosidad. Compararemos la viscosidad de tres sustancias en relación con el tiempo de escurrimiento, que son aceite, champú y gel. Primero vaciamos aceite. Luego champú. Y por último gel. Como podemos ver, la sustancia más viscosa es la que menos fluye, que es el gel. Y la sustancia menos viscosa es el aceite, que es el que más escurre. Viscosidad cinemática. Es la resistencia de un fluido al movimiento entre la densidad. Su fórmula es viscosidad cinemática es igual a coeficiente de viscosidad dinámica sobre densidad de flujo. La viscosidad cinemática se representa con la letra μ. El coeficiente de viscosidad dinámica se representa con la letra μ. La densidad de flujo se representa con la letra ρ. En el sistema internacional, sus unidades de medidas de la viscosidad cinemática es el metro cuadrado sobre segundo. Flujo newtoniano y no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Los fluidos newtonianos son uno de los fluidos más sencillos de describir. Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos bajo condiciones normales de presión y temperatura: el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales.
Hola amigos, hoy vamos a hacer un fluido no newtoniano. Para ello vamos a necesitar un recipiente, colorantes, maicena y agua. Lo primero que vamos a hacer es poner la maicena en el recipiente. Recordemos que maicena es harina fina de maíz o almidón de maíz. Pondremos tanta como producto queramos sacar. A la maicena vamos a añadir pequeños chorros de agua, que iremos moviendo poco a poco para mezclarlo. Vamos añadiendo, pero si tenemos el problema que a mí me ha pasado, que he puesto demasiada agua, no hay problema, añadimos más maicena. Y seguimos removiendo. Bueno, llegado a este punto, vamos a poner el colorante, porque aún no está realmente espeso, digamos. Y podemos mezclar bien el colorante con el fluido no newtoniano. Vamos a elegir el color azul. Podemos poner el que nosotros queramos, sin problema. Yo he puesto 4 gotas, que es más que suficiente. Y nada, poco a poco vamos mezclando hasta que, pues nada, pues ya está totalmente mezclado. Lo dejamos reposar durante un poquito. Bueno, se me ha quedado las yemas azules, pero no pasa nada, eso es solo por el colorante. Bueno, aquí se ve que una vez reposada la mezcla ya tiene consistencia sólida al ejercer la presión y líquida al dejar de ejercer presión sobre el líquido. Y nada, pues cuanto más repose, pues más evidente es pues esta demostración del fluido no newtoniano. Podemos hacer una bola, aplastarla sin problema, pero en cuanto la soltamos se hace líquido. Y aquí ya, bueno, aquí ya está bastante como endurecido, digamos. Cuanto más tiempo pasa, pues menos agua queda, puesto que se va evaporando y más nos cuesta el arrancar trozos de fluido. Ahí ya, digamos, hasta que se desmiga y todo. Bueno, aquí se puede ver ya, digamos, la última prueba, que ya es, vamos, es espectacular, lo que al ejercer un poquito de presión se hace totalmente sólido y al soltar vuelve a su estado de líquido. Espero que os haya gustado. Un saludo, compañeros. Módulo volumétrico de elasticidad. El módulo volumétrico de la elasticidad expresa la compatibilidad de un fluido. Es la variación de expresión a la variación de volumen por unidad de volumen. Fórmula: el argumento de la presión, dP, da lugar a una disminución de la variación de volumen por unidad, dB/B, se le antepone un signo negativo para que sea positivo. Tensión superficial. Una molécula en el interior de un líquido está sometida a la acción de fuerzas atractivas en todas las direcciones, siendo la resultante nula. Su fórmula es tensión superficial. Es igual al incremento de la fuerza elástica transversal sobre el incremento de la longitud sobre la superficie del agua. Su unidad de medida es newton sobre metro. Para esta experiencia necesitamos clips portapapeles metálicos, un recipiente con agua y algún detergente o jabón líquido. Las moléculas de la capa superior del agua están por una parte atraídas entre sí y por otra atraídas por las moléculas de las capas inferiores, formándose en la superficie como una película que es difícil de romper. Es por eso por lo que los clips, a pesar de ser más densos que el agua, no se hunden. La energía necesaria para romper esta capa por unidad de área se conoce como tensión superficial. Algunas sustancias, como los detergentes o los jabones, disminuyen la atracción de las moléculas. Si diluimos un poco de jabón líquido en agua y echamos algunas gotas sobre el vaso donde tenemos los clips, veremos que estos caen rápidamente al fondo. Hemos disminuido la tensión superficial. Presión. ¿Qué es la presión? Es una corriente que las fuerzas ejercen sobre la superficie. En mecánica de fluido existen tres tipos de presiones. 1.
Presión estática. 2. Presión de impacto. 3. Presión cinética. La presión estática es la presión ejercida por el fluido sobre un plano paralelo a la dirección de la corriente, debido a los choques de las moléculas, como consecuencias de movimiento aleatorio. La presión de impacto, ejercido por el flujo sobre un plano perpendicular a la dirección de la corriente, debido a los choques de las moléculas, por el movimiento aleatorio. La presión cinética es la diferencia entre las presiones de impacto y presión estática, que serán nulos en el caso de fluidos en reposo. Para determinar la presión es igual a la fuerza sobre el área o superficie. Presión de impacto es ρ más 1 sobre por densidad por el módulo de la velocidad del fluido al cuadrado. Presión cinética 1 sobre 2 por densidad del fluido por el módulo de velocidad puntual del fluido elevado al cuadrado. B mayúscula es el módulo de la velocidad puntual del fluido. Sus unidades de medida son newton sobre metros cuadrados. P es la presión. Sus unidades son newton sobre metros cuadrados. A mayúscula. Área. Su unidad de medida son los metros cuadrados. Sus unidades de medidas de la presión pertenecen al sistema internacional. 1.12 ¿Qué flujo? Es el 1.12 ¿Qué flujo? Es el movimiento de los fluidos. Tipos de flujo. Comprensible. Muestran una variación significativa de la densidad como resultado de fluir. Incompresible. Flujo cuya densidad siempre permanece constante con el tiempo, y tiene la capacidad de oponerse a la compresión del mismo bajo cualquier condición. Flujo laminar. Se mueven láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. Turbulento. Tipo de flujo en que las partículas se mueven muy desordenadamente.